Este evento, convocado por la Unión Europea, presentará los retos y oportunidades que los sectores de café, cacao y aceite de palma tienen de cara al reglamento EUDR, así como los avances para continuar con las exportaciones. Damos un especial agradecimiento a todas las organizaciones aliadas y a sus equipos de trabajo, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ProColombia, al Ministerio de Agricultura, la UPRA, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Instituto Forestal Europeo, la Federación Nacional de Cafeteros, Fede Palma, Fede Cacao, la Corporación Apps Colombia, Asoexport, Solidaridad, IDH, Swiss Contact, y la FAO. Todas estas organizaciones están comprometidas con esta causa de exportar sin deforestar y han trabajado juntas para alcanzar los importantes avances que veremos el día de hoy. Agradecemos también a todos los productores, comercializadores y exportadores de café, cacao y aceite de palma de nuestro país por su interés en este importante encuentro. Más de 800 personas se inscribieron para acompañarnos de manera presencial y virtual y estoy segura de que los aprendizajes que tendremos el día de hoy serán de gran utilidad para continuar con esta gran tarea. Como saben, tenemos una nutrida agenda de 2 días para conocer cómo está Colombia de cara al reglamento. Para el día de hoy, 1 de septiembre, haremos un recorrido por las últimas actualizaciones del reglamento EUDR. También veremos una línea de tiempo de lo que ha pasado en este último año. Conoceremos la importancia de este reglamento para el comercio de nuestro país y luego comprenderemos nuevos detalles de la diligencia debida. Hoy el tema central será el análisis de deforestación. Por eso empezaremos con la experiencia de las federaciones de café y palma en la identificación del origen de sus productos. Luego conoceremos las herramientas disponibles para hacer medición y análisis de deforestación en los lotes productivos. También aprenderemos sobre la metodología para hacerlo y cerraremos el día con la experiencia de los 3 sectores, café, cacao y aceite de palma, haciendo este monitoreo y análisis de deforestación. Los invitamos a compartir sus experiencias con el hashtag exportar sin deforestar y le doy la bienvenida entonces para empezar este importante evento a Alberto Menghini, el jefe de cooperación de la Unión Europea, para que nos dé un gran saludo a todos. Bueno, buenos días a todas y todos, viceministro, viceministra, colegas de las instituciones, de las organizaciones que nos acompañan y también una muy cordial bienvenida a las personas que nos están acompañando en virtual, que entiendo que son muchas. Hoy tenemos una agenda bien intensa, entonces yo quería compartir con ustedes solamente 2 o 3 elementos. Una, ¿por qué estamos haciendo esto el 1 de septiembre? Es una fecha muy importante, muy simbólica, porque estamos exactamente a unos 4 meses de la entrada en vigencia de este reglamento. Como muchos saben, pues hubo un aplazamiento de 1 año para dar más tiempo a todos los países socios de la Unión Europea que exportan a la Unión Europea de poder cumplir. Y yo creo que pues este año adicional que hemos tenido en Colombia lo hemos aprovechado muy bien. Se han dado pasos importantes y de esto nos podrán dar fe a lo largo de estas 2 jornadas. Los gremios, los productores que nos acompañan, pero como bien lo dice el video, creo que Colombia está muy bien posicionada. Un tema también muy importante y creo que esto va una felicitación a este gran grupo de trabajo que se ha formado alrededor de este reglamento, es que si nosotros miramos a la situación hoy y lo comparamos con donde estábamos hace un par de años, pues se han aclarado muchos temas, le hemos perdido mucho el miedo a lo que este reglamento puede representar para Colombia y creo que un poco podemos decir que hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos dado, que era el de hacer que este reglamento no represente un obstáculo, sino que represente más bien una oportunidad para las productoras y los productores de Colombia, que como hemos visto en el video, producen ya de forma muy sostenible de cara a la deforestación, por lo menos en estos 3 sectores.
esa es una precisión que es importante hacer. Hablamos de estos 3 sectores. Sabemos que hay otros sectores que no son tan amigables con el bosque, pero como no exportan a la Unión Europea, evidentemente nosotros no podemos ahí tener una incidencia sobre estos sectores, por lo menos por un canal, digamos, de la política comercial. Obviamente estamos a disposición del sector y de las instituciones de Colombia para ver si podemos rescatar la experiencia, lo que se está haciendo en estos 3 sectores y proyectarlo también a otros sectores como la ganadería. Entonces, en conclusión, yo creo que Colombia tiene todo que ganar de este nuevo reglamento que le permite pues, poner a valor los esfuerzos que se han hecho. La experiencia con café, palma y cacao nos han dado ya una excelente base de trabajo. Hemos trabajado datos satelitales, hemos trabajado software de trazabilidad, hemos trabajado con los gremios organización de mercado. La idea es llegar a diciembre con la casa en orden. También quiero resaltar el esfuerzo que se ha hecho de trabajar también las guías de legalidad. Eso también parece ser una tarea fácil, pero sabemos que hay muchas leyes que aplican, entonces ha sido un poco todo este proceso una oportunidad para ver cuáles son estas leyes, con qué leyes tiene que cumplir un productor, y creo que esto ha sido un trabajo muy significativo. Y un trabajo muy significativo que trasciende el export, es un dato significativo para el país Colombia, y ahí yo estoy muy fiducioso de que llegaremos a diciembre con la casa en orden, ya estamos bien. Pensemos también cómo esta experiencia la podemos rescatar y proyectar en otros sectores. Muchísimas gracias de verdad por todos los aportes. Sé que esto es un tema que mueve muchos intereses, muchos actores. De verdad quiero agradecer a todas y todos, a las instituciones que han participado, sus esfuerzos. Muchas gracias y bueno, esperamos que estas 2 jornadas sean de mucho interés para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Y como él mismo lo mencionaba, este ha sido un trabajo conjunto con los ministerios de nuestro país. Por eso vamos a darle la palabra a Heidi Ortega, la viceministra de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para que nos cuente sus palabras. Bueno, buen día para todos y todas. Realmente, como parte del Gobierno del Cambio y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, liderado por nuestra ministra Marta Carvajalino, nos unimos a esta bienvenida a todos ustedes a este importante evento de exportar sin deforestar, avances de Colombia en la producción y exportación de productos libres de deforestación a la Unión Europea. Este es un espacio que simboliza nuestro compromiso por la búsqueda de mercados justos en la ruta de la competitividad y, por supuesto, la sostenibilidad a todo nivel, no solamente económica, social y en especial lo ambiental, entendiendo que defendemos esa verdad que Colombia es una potencia agroalimentaria, es una potencia que subyace en todas nuestras cordilleras, de norte a sur, de occidente a oriente, la diversidad, y por algo nos enorgullecemos de decir que somos el país de la belleza, de las mariposas amarillas, de los colibríes, pero también de una cantidad de especies que al lado de la producción de alimentos realmente sustentan esa verdad de sentirnos orgullosos del país grande, de la casa grande, que realmente nos permite no solamente la subsistencia, sino llevar un mensaje positivo a todo el mundo sobre nuestra producción.
Entonces, en primer lugar, permítame pues resaltar y agradecer todo el acompañamiento que hemos recibido como país de la delegación de la Unión Europea, a su jefe de cooperación, a Alberto Menghini, que lo hemos conocido pues de principio a fin en esta tarea ingente, al consejero Eric y por supuesto a todos sus equipos que de manera silenciosa pero juiciosa nos permiten realmente avanzar en este propósito. Por supuesto, actuando como gobierno, resaltar el acompañamiento decidido del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por supuesto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del IDEAM, y sin duda alguna a la entidad escrita, a la UPRA, ¿cierto? Expresarles a la cooperación internacional nuestro reconocimiento y agradecimiento en esta tarea, en especial al Invest Verde, a la FAO, y pues reconocer que a través de sus apoyos se ha venido fortaleciendo las capacidades técnicas y ampliar pues por supuesto la cobertura de apoyo a pequeños productores. Sin duda alguna a los gremios, a la Federación de Cafeteros, a Fedecacao, al sector palmero y por supuesto a los productores y productoras, a la industria y demás que forman parte de los actores que sin duda alguna trabajan en esta tarea. Resaltar que la cooperación internacional ha sido decisiva, el Instituto Forestal Europeo EFI, al Invest Verde, a CIPO, Swisscontact, GIZ, Solidaridad, IDH, entre otros, vienen aportando con guías, capacitación y asistencia técnica, incluyendo ejercicios concretos para las cadenas de café y cacao y las propuestas de innovación en trazabilidad con la Unión Europea. Estos esfuerzos están orientados a cumplir con los requisitos de geolocalización, de polígonos por lote, la trazabilidad transaccional y los controles de riesgo que exigen la regulación. Este camino, sin embargo, va más allá del cumplimiento de una norma. Es una apuesta ética y política por la vida. Quisiera resaltar allí la coherencia de lo que el Ministerio de Agricultura lidera en este momento, la Política Nacional de Agroecología, como una apuesta concreta hacia la defensa del suelo y el sustento de la vida y la producción de alimentos. Asimismo, por la paz con la naturaleza y por la dignidad de nuestros territorios rurales, incluyendo a los sujetos de derechos de los territorios y reconociendo a los productores y productoras con su identidad, pero también como actores fundamentales garantes de derechos. Queremos que cada taza de café, resaltando que corresponde a lo que en el mercado europeo no reciben, al 26.5% que mueve los 977 millones de dólares, por supuesto a lo que correspondía a palma, que es un mercado grandísimo en Europa, equivalente al 49.57%, y al cacao casi 50% de nuestro cacao que se exporta, y sin duda alguna el cacao el 18.4%, es decir, que cada taza de café, cada barra de chocolate, cada litro de aceite de palma que llegue a Europa representa más allá que un producto per se, es un mensaje de sostenibilidad, de confianza, de inclusión en el trabajo de país que nos debe unir alrededor de las comunidades y por supuesto de los gremios y de los actores fundamentales de esta sociedad. Estamos convencidos como Ministerio de Agricultura que la producción libre de deforestación no solo nos hace más competitivos, sino que nos proyecta como un país que asume con responsabilidad su papel
en la lucha global contra el cambio climático. Entonces, este encuentro sin duda es una oportunidad valiosa para seguir construyendo juntos. Como lo dijo Alberto, pues el reloj de arena está en contra, sin embargo, qué bueno es llegar a una fracción viendo la meta que tenemos capacidad para lograr justamente las garantías a los productores, a los exportadores. Que sea un espacio de diálogo franco, porque es ahí desde la verdadera capacidad y el reconocimiento de cada actor que se pueden encontrar los cuellos de botella y las oportunidades de mejora, de intercambio de experiencias y de consolidación de alianzas que nos permitan dar los pasos necesarios hacia el cumplimiento de los reglamentos, hacia una Colombia más sostenible. Entonces, mil gracias por estar aquí, que el camino se fortalezca con las ideas y sobre todo con las acciones y sigamos aportándole al país para que siga siendo grande. Y reiteramos en nombre del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural nuestro compromiso de trabajar de manera concreta, respetuosa, de la mano con cada uno de ustedes para que Colombia se convierta en un referente mundial en la producción y exportación de bienes libres de deforestación, que la agricultura, que el sector agropecuario siga jalonando la economía, como se ha demostrado en los últimos años, gracias al trabajo de todos y todas, y que sigamos forjando desde la producción de alimentos mercados justos y llevando un mensaje positivo a Europa de lo que Colombia es capaz de sembrar, cultivar, transformar y comercializar para que quienes consuman estos productos también sepan que en Colombia se cultiva con mente y con corazón lo que sustenta la economía de las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra. La participación del Ministerio de Ambiente también ha sido fundamental para avanzar en este proceso, por eso le damos la bienvenida a Mauricio Cabrera, viceministro de Políticas y Normalización Ambiental del Ministerio de Ambiente. Gracias, María Alejandra, Eduardo, Alberto, vice, un saludo a todos y todas los asistentes a este evento. Yo creo que pues cada día se hace más necesario el acercamiento, primero multilateralismo bajo determinadas condiciones. Yo creo que es un momento donde estrechar lazos, la Unión Europea y América Latina es fundamental. Como Alberto lo plantea, efectivamente Colombia está en una condición bastante mejor que muchos países que ojalá con la voluntad de muchos de ustedes, exportadores, productores, yo creo que podemos aumentar la participación en los mercados europeos de los productos colombianos. Hoy hay 3 productos muy maduros que han venido teniendo durante años pues unas inversiones importantes. Sin embargo, yo traigo a colación las metas ambiciosas que planteamos en el Plan de Acción de Biodiversidad, 5 millones de hectáreas reconvertidas a modelos productivos. Recuerden, eso fue en la COP16 en Cali que entregamos, hicimos entrega al Convenio de Diversidad Biológica de esas metas. Unas metas muy ambiciosas, pero unas metas también que proyectan hacia dónde queremos ir como país y en donde el sector agropecuario tiene una participación pues muy importante. Las 5 millones de hectáreas reconvertidas a procesos productivos, hacer parte el 3% del Producto Interno Bruto, hoy estamos en 0.8, pasar a 3% de Producto Interno Bruto en productos de la biodiversidad. Eso también es otra de las grandes metas. Esperamos que muchos de los productos que hoy por hoy hacen parte de la biodiversidad y que creo que muchos de nosotros conocemos, la idea es potenciarlos también en estos mercados que se abren para Colombia. Se han hecho unas inversiones importantísimas también
en los territorios, como la vice plantea. Hoy por hoy las principales inversiones que ha hecho este gobierno nacional ha sido inversiones en los territorios más abandonados, en el arco de deforestación amazónico, Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Ahí se ha invertido, el Ministerio de Ambiente ha invertido una cantidad muy importante y se siguen invirtiendo, y hay previsión con apoyo de la Unión Europea, pero también con recursos del impuesto al carbono. Se están haciendo unas inversiones en esos territorios para pasar a modelos productivos que eviten la deforestación y al contrario potenciar los productos que están ahí. Otro tema en el que venimos trabajando ha sido instrumentos económicos. Hay algunos que ya se lanzaron, instrumentos económicos para facilitar que los productores efectivamente puedan hacer esas transformaciones productivas. Hay algunos como bancos de hábitat, como pago por servicios ambientales, y otros que estamos diseñando con Asobancaria, con la participación del Ministerio de Hacienda, de la Superintendencia Financiera, del Sistema Asegurador Colombiano. Y un tema interesante que resultó, hubo una evaluación que la OCDE nos hace a los 10 años de entrada de Colombia en la OCDE. El informe salió, un borrador del informe, nos lo pusieron a consideración en mayo. Tuvimos un diálogo con los autores del informe de la OCDE. El énfasis que le pedimos a los investigadores de la OCDE es ver qué otros instrumentos económicos tenemos que poner para lograr incentivar esas transformaciones productivas que estamos buscando. En este mes de septiembre deben entregar el informe final. Se nos viene un trabajo importante principalmente a los dos ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, en transformar esas recomendaciones en regulación apropiada para dar esas transformaciones productivas que quedaron expresadas en el Plan de Acción de Biodiversidad. Recordemos que la meta del Plan de Acción de Biodiversidad es a 2030 y 2030 es pasado mañana. Estas transformaciones, la idea es que efectivamente Colombia pase de un modelo donde estaba dependiendo de hidrocarburos de minería a un modelo donde la biodiversidad, donde las actividades agrícolas y pecuarias sean el motor principal de desarrollo. Hoy por hoy está siendo uno de los motores principales en el Producto Interno Bruto, pero la idea es potenciarlo, pero con transformaciones productivas para evitar esa deforestación y mejorar las prácticas agrícolas en el país. Ese es el objetivo. Creo que como nunca antes nos habíamos tenido un diálogo con el Ministerio de Agricultura y con los otros ministerios, con el Ministerio de Comercio. Yo creo que eso nos traza una senda muy importante donde definitivamente los actores, además del sistema regulatorio que podamos hacer desde el gobierno nacional, son muchos de ustedes que se encargan, que trabajan en temas de producción, en temas de exportación. Entonces esperamos que esta jornada sea útil para resolver dudas, para ver cuál es el camino que tenemos que seguir y para ver cómo lo podemos acelerar en el menor tiempo posible para poder aumentar esa participación de este tipo de productos de la biodiversidad en los mercados europeos. Entonces, pues nada, agradecerle a la Unión Europea y a todos los que hicieron posible este evento y una buena jornada para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, señor viceministro. Y como esta iniciativa se trata de exportar, por supuesto que el Ministerio de Comercio juega un papel fundamental. Por eso le damos la bienvenida a Manuel Chacón, el director de Integración Económica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Muchas gracias a todos y sean bienvenidos. Quisiera iniciar también transmitiendo un saludo muy especial de la ministra Morales. Este trabajo cumple dos grandes objetivos del Gobierno del Cambio. El primero es fortalecer las exportaciones no minoenergéticas y el segundo es la defensa del medio ambiente. Yo también tengo una lista larga de saludos y agradecimientos para que esto se haya podido lograr y déjenme pasar brevemente por ellos. Primero, Alberto Meghini, jefe de cooperación de la Unión Europea en Colombia, la viceministra Heidi Ortega,
viceministra de Asuntos Agropecuarios, Eric Dagens, consejero de Medio Ambiente, Clima y Empleo, Juan Fernando Lesaca, líder del proyecto de trazabilidad y sostenibilidad de los productos de exportación, Andrés Felipe Castellanos, gerente de exportaciones de agroalimentos de ProColombia, Frederic Barón, experto de cadenas de suministros libres de deforestación del Instituto Forestal Europeo, y Mariana Osorio, coordinadora de comercio sostenible de la Federación Nacional de Cafeteros. Tengo unas breves palabras, porque el protagonista de la jornada deben ser los contenidos, lo que viene ahorita. Entonces, permítanme pasar rápidamente por esto para dar inicio a la jornada. Quiero hacer también extender un reconocimiento especial a los organizadores, a los empresarios colombianos, a los gremios productores y asistentes que hoy hacen posible este encuentro. Sean todos bienvenidos a la jornada de Exportancia y Deforestar, avances de Colombia en la producción y exportación de productos libres de deforestación hacia la Unión Europea. Este evento refleja el compromiso del Gobierno Nacional con el acceso a mercados de alto potencial de productos libres de deforestación y responsabilidad ambiental. Colombia ha dado pasos significativos en la implementación de las políticas alineadas con el reglamento de EUDR. En 2023 alcanzamos la cifra más baja de deforestación en 23 años, con una reducción del 36% frente al 2021, lo que equivale a 79.256 hectáreas. Actualmente el país conserva 59.2 millones de hectáreas de bosque natural, que representa el 51.9% de nuestro territorio. Estos logros han sido posibles gracias al monitoreo satelital del IDEAM, la delimitación de la frontera agrícola y la adopción de acuerdos de producción sin deforestación. La Unión Europea se consolida como un socio estratégico para Colombia. En 2024, el café, el cacao y la palma de aceite representaron el 37% de nuestras exportaciones a este mercado. Y por esto es muy importante destacar tres cosas. Primero, el café. El 99% de los productores están georreferenciados, lo que equivale a más de 550.000 fincas. Segundo, en cacao, el 98% de los lotes exportados a la Unión Europea se reportan como libres de deforestación. Y finalmente, en aceite de palma, donde menos del 1% del área sembrada está asociada a procesos de deforestación. Creo que esto es resaltable y, como se dijo al comienzo, son puntos fundamentales para Colombia y para el resto del mundo, porque vemos esto como una oportunidad, como bien se dijo desde el comienzo. Apoyamos la lucha por el medio ambiente y nuestra producción asimismo se busca alinearse en esta dirección. Estos resultados muestran la capacidad de Colombia para alinear sus cadenas productivas a los criterios de la UDR y al mismo tiempo abrir nuevas oportunidades comerciales sostenibles. De todas formas, para el gobierno colombiano es importante reiterar el llamado que siempre hemos hecho de continuar con el diálogo que se adelanta frente a la implementación del reglamento EUDR. Para Colombia es fundamental reconocer la arquitectura institucional y los incentivos que estamos implementando, pues han dado resultados tangibles en la producción sin deforestación. Finalmente, los invito a aprovechar la agenda que hay hoy preparada. Estos espacios son verdaderos puentes de confianza, cooperación y amistad que fortalecen la relación entre Colombia y la Unión Europea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor director. Como siempre, muchas gracias de nuevo a los tres ministerios, Ambiente, Agricultura y Comercio, por su compromiso con exportar sin deforestar. Y a continuación, y para empezar con nuestra agenda académica, le doy la palabra a Eric Dagens, el consejero de Clima, Medio Ambiente y Empleo de la Unión Europea en Colombia, para que nos cuente un poco cómo va el reglamento EUDR y las últimas actualizaciones, así como el Pacto Verde. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este segundo encuentro Exportar sin Deforestar. Y tengo el honor de abrir las presentaciones con una pequeña presentación introductoria sobre la EUDR. Espera un poco que... Ok. Entonces, lo que voy a tocar brevemente hoy en 15 minutos es, en primer lugar, una pequeña recapitulación. ¿Por qué tenemos la EUDR?
Voy a dar los elementos clave de la EUDR y también voy a responder a 2 preguntas. ¿Cómo ve la Unión Europea la preparación actual, el estado de arte actual de la EUDR en Colombia? Y también la segunda pregunta, ¿cómo la Unión Europea está facilitando el cumplimiento? Entonces, pequeña recapitulación, sí es verdad, ya han podido ver en el video esta mañana. Sabemos el contexto de deforestación, está vinculado con la expansión de tierras agrícolas, según la FAO, y la Unión Europea es uno de los grandes consumidores de materias primas asociadas con la deforestación. Entonces, por estas razones tenemos que actuar y esta es la parte más importante para mí en este diapositivo. Tenemos una larga lista de acciones por parte de la Unión Europea para luchar la deforestación, para aumentar la protección y restauración de los bosques. No voy a nombrar todos, pero el punto es que el reglamento de deforestación es solamente una de las varias acciones que tenemos en Europa y afuera de Europa para la protección y restauración de los bosques. Un momentito. Voilà. Ahora un poco los elementos claves. Sabemos que hay 7 productos involucrados. Para Colombia sí sabemos que es café, cacao, aceite de palma. Sin embargo, quiere un poco destacar, antes de comenzar, de profundizar los otros los temas durante las próximas presentaciones, las 3 grandes obligaciones de la EUDR. Y también es importante recordarse que las obligaciones son obligaciones para los operadores, para los que ponen los productos en el mercado europeo. Sin embargo, por supuesto, es importante que todos los otros actores en la cadena de suministro entregan la información necesaria para que los operadores puedan hacer su trabajo. Entonces, en primer lugar, la primera obligación, los productos deben ser libres de deforestación y, por supuesto, quiere decir que tenemos que tener una geolocalización y también un sistema de trazabilidad para transferir la información a través de la cadena de suministro. En segundo lugar, tenemos la legalidad. Entonces, muy importante de entender que se trata de las leyes del país de origen, en este caso Colombia, y hemos ya hecho mucho trabajo para apoyar a Colombia en clarificar el matriz legal para poder exportar. Y finalmente, el parte tal vez lo más importante, los productos que se exportan hacia la Unión Europea deben ser cubiertos por una declaración de debida diligencia con 3 importantes elementos. Los que deben hacer este ejercicio deben recopilar la información y evidencias, deben evaluar el riesgo de no cumplimiento y deben tomar las medidas necesarias para reducir este riesgo. Y quiere ahora un poco elaborar sobre, sí es muy bien de tener estas condiciones, estas obligaciones, pero cómo las autoridades competentes a la frontera de Europa van a verificarlo, estas obligaciones. Entonces, hay 2 partes importantes. En primer lugar, las autoridades competentes en las fronteras en los varios Estados miembros de la Unión Europea, en primer lugar, van a verificar toda esta información. Entonces, en realidad, van a verificar el sistema de manejo de los operadores sobre el ejercicio de debida diligencia. Entonces sí, van a verificar, van a hacer preguntas como, ¿cómo ha tomado la geolocalización? Si hay información suplementaria, ¿cómo ha tratado este tipo de información, etcétera? El sistema de manejo. Y en segundo lugar, lo que van a hacer una prueba de los containers y lotes que entren en la Unión Europea y van a hacer los cheques, van a chequear si realmente los operadores han seguido sus propios sistemas y que ellos pueden retrasar los lotes hacia
la prueba que estos lotes no han sido vinculados con la deforestación o han sido producidos de manera legal. Bueno, este es un poco el marco general de las obligaciones de la EUDR. Cronología, ya he mencionado, he podido ver en el vídeo de esta mañana. La fecha más importante ahora es, por supuesto, el 30 de diciembre de 2025. Y también quiero solamente mencionar que para los pequeños productores, perdón, no los productores, los pequeños importadores en Europa, hay 6 meses más de tiempo para poder prepararse. Por supuesto, la pregunta es también quién son los pequeños importadores. El reglamento define que son los que tienen menos de 50 empleados o que tienen un volumen de negocio de menos de 10 millones de euros, solamente para aclarar esta última fecha. Finalmente, importancia para Colombia, en las palabras de introducción, hemos ya mencionado que la mitad del aceite de palma exportada va a Europa, un cuarto del café y 18% del cacao. Y también Alberto ya mencionó, hay dos lados en la cuestión del cumplimiento de la EUDR. Hay los desafíos y hay oportunidades. Los desafíos van a hablar durante las diferentes presentaciones hoy. Oportunidades, sí, no solamente es una cuestión de producir más verde, pero también de ser más competitivos en un mundo que está cambiándose hacia más trazabilidad en las cadenas. Finalmente, una de las dos preguntas, ¿cómo ve la Unión Europea la preparación actual de Colombia? Por supuesto, Colombia sigue siendo un socio clave para la Unión Europea. Tenemos exportaciones importantes. Sabemos que Colombia está tomando un cierto liderazgo en la agricultura sostenible. Y sabemos muy bien que la deforestación en Colombia no está impulsada por estos 3 sectores. Que hay, según los informes de la IDM, otros orígenes de la deforestación acá en el país. También sabemos que Colombia ya ha hecho grandes avances en la implementación en los 3 sectores. En el sector de café tenemos el sólido marco institucional, aceite de palma, con la certificación en varias herramientas de monitoreo, el cacao con un enfoque específico para los pequeños productores. Esto quiere decir que nosotros seguimos trabajando con la Unión Europea conjuntamente a diferentes niveles, a nivel de Europa con varias herramientas, y voy a enumerarlos en la siguiente diapositiva, y al nivel de Colombia con 2 grandes equipos, el equipo del Instituto Forestal Europeo y el equipo de otro proyecto que se llama FPI, que está apoyando la organización de este evento. Finalmente, la segunda pregunta. Otros puntos sobre esta pregunta en la posición de la Unión Europea vis-a-vis la preparación. Esto quiere decir también que nosotros siguen nuestro compromiso de apoyar la inclusión de los pequeños productores, y finalmente quiero solamente destacar este punto de la clasificación de los riesgos de la Unión Europea. Entonces, adentro del reglamento de deforestación hay una obligación para la Comisión Europea, la Unión Europea, de definir, de clasificar los países en varios riesgos, y hay 3 niveles: estándar, minimal y maximal. Y en junio la Unión Europea ha publicado su clasificación. Colombia ha sido categorizado en el riesgo estándar. Entonces, quiero solamente explicar un poco más en detalle qué quiere decir esta clasificación. En primer lugar, la calculación ha sido basada solamente a 2 criterios: la superficie de pérdida forestal y el porcentaje de pérdida forestal de superficie total. En el reglamento hay más criterios, pero este año, debido a la falta de tiempo, solamente hemos basado en estos 2 criterios. Sin embargo, normalmente hay actualizaciones de esta clasificación, y probablemente en un año vamos a actualizar
esta clasificación. Pero lo más importante es cómo es el impacto de este riesgo estándar. Entonces, esta clasificación no tiene un impacto sobre las obligaciones. Esto es muy importante a destacar. No hay un cambio para los productores, no hay un cambio para los exportadores, etc. Hay solamente un cambio en las obligaciones de las autoridades competentes en Europa. Ellos tienen la obligación de verificar un cierto porcentaje de los lotes que entren en la Unión Europea vinculados con el riesgo de estándar, y para Colombia es 3% de las importaciones. Finalmente, como la Unión Europea está facilitando el cumplimiento, quiero destacar en primer lugar las herramientas por parte del lado europeo. Tenemos los mapeos de referencia del Observatorio Forestal de la Unión Europea. Ellos están disponibles de manera gratis, sin embargo no hay una obligación de utilizarlo. Los operadores son libres de utilizar otros sistemas en el mercado del mundo. Tenemos también nuestro sistema de información en donde van a entregar los operadores sus declaraciones de debida diligencia. Tenemos varias herramientas para ayudar a los operadores a cumplir, a rellenar y entrar sus datos en este sistema de información. Tenemos nuestras guías publicadas en estos dos sitios web abajo de esta pantalla, y también tenemos preguntas frecuentes, un documento que está actualizado regularmente con mucha información útil para el cumplimiento. Y finalmente, llegamos a cómo la Unión Europea está apoyando a Colombia para el cumplimiento. Hay tres grandes partes. Tenemos nuestros diálogos que tenemos con los varios ministerios, con los gremios, con los varios actores, con las varias entidades de cooperación en Colombia. Tenemos nuestra asistencia técnica EUDR, y ya he mencionado los dos equipos que están trabajando en este tema. Tenemos la cooperación en general, entonces quiero destacar que no solamente es en cuestión de apoyar la EUDR, sin embargo tenemos también una larga lista de programas de cooperación que están vinculados con el tema, por ejemplo, al Invest Verde, que está apoyando a los pymes en estos dos sectores. Tenemos un apoyo presupuestario, esto quiere decir que estamos dando dinero al gobierno para que ellos puedan hacer sus acciones para la lucha contra la deforestación. Tenemos grandes programas regionales como Amazonia Plus y mucho más. Bueno, esto es un pequeño resumen, introducción en el tema de la EUDR. Estoy disponible durante estos 2 días para sus preguntas, y muchas gracias por sus contribuciones durante estos 2 días. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por esta actualización alrededor del EUDR y del Pacto Verde. Y como lo que nos convoca el día de hoy es saber cómo estamos como país alrededor de esta regulación, le doy la bienvenida a Juan Fernando Lesaca, líder del proyecto Trazabilidad y Sostenibilidad de los Productos de Exportación, para que nos cuente la historia que ha pasado en el último año y que estamos esperando que suceda para el final del 2025 y los inicios del 2026. Gracias, Manjar. Bueno, muy buenos días a todos de nuevo. Muchas caras familiares, otras no tanto, pero voy a tratar de no ser repetitivo y de no chiviar lo que viene en la agenda, porque esta presentación que me toca a mí, pues por supuesto, un panorama general de cómo vamos podría entrar en mucho detalle. Entonces, confío que lo que les voy a compartir va a ser esta aproximación muy como a 10.000 metros de altura, pero que nos va a dar una idea clara de qué es lo que vamos a estar viendo en el transcurso de estos días. Bien, siguiente, por favor. Por ahí estaba aquí está. No pasa nada. Listo, gracias. Supongo que tengo que apuntar allá. Acá. No llega. ¿O no está prendido? No, sí llega, pero no está prendido. Listo. Bien. Un resumen muy rápido de
las etapas por las que pasamos. Yo creo que esto es conocido, pero vale la pena mirarlo porque también habla de qué hemos ido aprendiendo y qué hemos ido dilucidando. Y por supuesto lo primero, incluso en las discusiones previas, antes de que se aprobara la EUDR, era algo como la negación total. Eso no va a pasar, eso no lo van a aprobar. Me consta porque además yo estaba del otro lado en ese entonces, vi las discusiones, discutimos internamente con los gremios si había o no había que atender esto, con ProColombia, con el Ministerio de Comercio, y la verdad pues que hubo como mucho alrededor del tema, pero muy poca credulidad acerca de que se iba a aprobar. Y una vez aprobado, pues viene la primera reacción un poco como de nos están imponiendo, esto nos va a costar un montón de plata, o sea, como el desconocimiento alrededor de qué significaba la EUDR y eso cómo se podía de pronto responder, ¿no? Una primera reacción muy claramente en ese sentido. Y esto creo que está muy lejos, así que me van a tener que ayudar. Pero bueno, ya llegó esa cosa y estaba aprobada y lo primero que todo el mundo salió a hacer fue correr por polígonos. Que hubo, que eso lo que es georreferenciar, ¿no? Y salieron soplados a ver cómo hacían eso y empezaron a encontrar algunas cosas. Empezaron a encontrar cosas como que ya existía una base de datos robusta con georreferenciación en cafeteros a través del SICA de la Federación. Fede Palma tenía mucha información sobre el monitoreo de deforestación, pero le tocaba ponerse al día en los polígonos y tomó la decisión de invertir. En cacao el censo cacaotero se viene haciendo desde hace un buen tiempo, entonces podía resolver algunas de sus inquietudes. Y pues muy seguidito viene el tema de, bueno, ya tenemos como idea de cómo podemos conseguir los polígonos, de pronto con algún apoyo, de pronto privadamente, pero ¿y eso de la deforestación cómo se come? ¿Con cuál mapa? Que si el del IDEAM, que si el de Global Forest Watch, que si el de Satelligence, que si el de… y empieza además la retadila de mapas por todos lados, ¿no? Y empezamos a entender eso cómo se come y digamos que muy rápidamente pasa el susto de los polígonos y el análisis de deforestación. Y empieza, ahí sí como quien dice, el que uno diría, se me vino pierna arriba, que es el siguiente, que de nuevo, ayuda. Que es el tema de legalidad. El tema de legalidad ya vimos que ese tema era bastante más complejo. Porque técnicamente la deforestación, efectivamente, y vamos a ver eso un poco más en detalle, por eso las charlas de hoy están enfocadas un poco en eso, pero el tema, digamos, técnico es como el más fácil de resolver, a pesar de que hay muchos falsos positivos y una cantidad de preguntas, pero pues nada, contraste imágenes, consiga información, tenga el punto, o sea, como que hay una fórmula, pero la de legalidad sí no es una fórmula. La de legalidad empieza uno por, ¿y qué quiere decir legalidad en Colombia? ¿No? Porque además es la legalidad del país de origen. Y estamos un poco en eso y además la primera reacción es, ¿y ese nivel de informalidad en la tierra y sin títulos cómo vamos a hacer? Eso no se va a poder cumplir. Y bueno, lo que vamos a ver en el transcurso de hoy y mañana es que efectivamente, siguiente por favor, es que Colombia sí tiene mucha información, que de cada una de estas ya hemos ido aprendiendo, ya llevamos un trajinar de casi 10 meses dándole al tema de legalidad en unas mesas que han tenido más de 45 reuniones entre mesas institucionales, con gobierno, con gremios, con un montón de gente, con abogados, ojalá también no con tantos abogados, porque ustedes saben que cuando hay 2 abogados hay 3 opiniones, entonces eso se vuelve complicado en términos de analizar la ley. Pero el caso es que hemos recorrido el camino y estamos, diría yo, en una preparación muy adelantada y muy posible. Y lo que vamos a ver en el transcurso de hoy y mañana es lo que se puede denominar la fórmula, el entendimiento de todos estos aprendizajes. Bien, sobre eso les quiero compartir unas cosas muy, muy generales. Adelante, por favor. Sobre el origen ya lo mencioné, está el SICA como una fuente para los cafeteros, está Fede Palma con el catastro que nos van a compartir alguna información, por aquí están nuestros amigos de Cenipalma que lo manejan, y claramente la información es robusta y está disponible, y por eso lo que le pedimos a ambas federaciones es que contaran cómo es que los productores y los exportadores pueden acceder a esa información. Lo que queremos es que sepan cómo la pueden obtener para luego hacer el resto de las tareas, que sea muy práctico en ese sentido. En el caso de cacao está el censo, todavía está, digamos, un poco la discusión de cómo emular lo que están haciendo los otros gremios, pero digamos que la proporción de exportaciones y la cantidad de actores que exportan, pues nos hace pensar que a pesar de que haga falta ese paso, ya se cuentan con los polígonos en esas cadenas específicas y en esos actores específicos, por eso ustedes han estado escuchando que el tema de cacao va muy bien. En el caso de deforestación, pues Palma, digamos, es como el que ha liderado esta historia desde hace mucho tiempo, ya lleva más de 8 años haciendo el monitoreo de deforestación con el IDEAM hasta hace poco, más recientemente con Satelligence, precisamente para tener el criterio europeo que es el que más le importa.
Pero eso es lo que ustedes han escuchado reiteradamente, 99% libre de deforestación. Bueno, con línea base 2011, un trabajo muy juicioso que fue mostrando el camino a otras experiencias como la que efectivamente sucedió con café, con el IDEAM, que se hizo un piloto en el Huila para aprender cómo es la metodología, qué da eso. Ahí aprendimos de los falsos positivos, cómo eso se podía responder con una información. Entonces, muy interesante ver que en café también dan cifras superiores al 97% libre de deforestación, tanto en análisis como el del piloto Huila, como lo que nos han ido reportando otros actores, como los miembros del acuerdo de Café, Bosque y Clima, como otras experiencias en cooperativas y asociaciones que ya han estado haciendo el estudio. Entonces, reiteradamente aparece que Colombia no tiene problemas de deforestación en café. Y en el caso de cacao, de nuevo, en estos cadenas exportadoras, en los actores que ya han ido haciendo la tarea, se encuentra algo muy similar y es que la cadena no está asociada. Sin duda el IDEAM, hay que mencionarlo, a pesar de que todavía no exista el mapa europeo, por decirlo así. El IDEAM es un mapa que está hecho para el territorio nacional, con las leyes nacionales, con criterios nacionales. Y si bien hay unos acuerdos preliminares para desarrollar la información con los criterios europeos, porque se reconoce el valor del trabajo, el mapa del IDEAM sigue siendo supremamente útil. Sigue siendo la información que es nacional, de la autoridad nacional, que incluye el contexto nacional, que conoce de las cadenas en el país, que tiene información complementaria de otros actores, que no es lo mismo que entrar a un Google Earth y ver un mapa cualquiera. Si ustedes están en el mundo de los GIS, pues, y de los que ven mapas y demás y todo, yo he escuchado a varios decir que el nivel de falsos positivos en café y cacao ronda el 30% en cualquiera. O sea, eso es como que entre y escoja, ¿sí? Eso ya se lo he escuchado decir a varios de ellos. Entonces, si el IDEAM nos da, a pesar de que no sea criterio UDR, mejor información, pues por supuesto que hay que echar mano. Y con una cuña además, normalmente el que deforesta no es que como que se ubique entre media hectárea y una hectárea a ver si cumple o no cumple. El que deforesta normalmente tumba más de una hectárea, bastante más de una hectárea. Entonces, casi siempre los problemas de deforestación se ven en otras magnitudes. Bien, siguiente. Gracias. En legalidad, que yo sé que es el tema que más quieren conocer y por eso le vamos a dedicar un buen bloque el día de mañana, pues ya les comenté la cantidad de trabajo que se ha hecho con la coordinación técnica de EFI, que ha sido súper valioso no solo por el hecho de tener una institución dedicada a estos temas y con el valor técnico que trae el Instituto Forestal Europeo, sino también por el hecho de que trae experiencias de otros países y conocimiento de lo que viene sucediendo con estos análisis en otros países. Ellos ya habían hecho, por ejemplo, un ejercicio en Camerún, están haciendo otro ejercicio en Honduras y en Paraguay, entonces es muy positivo también poder contrastar y ver los distintos sistemas legales y eso cómo se come para poder adaptarlo al caso colombiano. En el caso de Palma es súper positivo ver que lo que se ha hecho en análisis de legalidad es consistente con lo que se había hecho en los esfuerzos propios de FedePalma y AppsColombia en legalidad, que es más bien como una segunda iteración y una mejora a un ejercicio bastante bien hecho, que quiere decir que hay un camino recorrido. Y en el caso de café y cacao, pues ha sido un proceso muy interesante. Yo quisiera destacar, y esto es como un efecto secundario de la UDR que vale la pena mencionar. ¿Cuándo habíamos tenido las discusiones acerca de qué significaba la informalidad laboral? ¿Cuál es la diferencia entre el derecho del uso del suelo y la propiedad o la tenencia? ¿Cuándo habíamos tenido esas discusiones alrededor de agricultura y alrededor de estas cadenas? Esas son conversaciones que difícilmente se tienen. Y lo pongo incluso a nivel más micro. Uno lo ve con los empresarios, sean pequeños, sean medianos, sean grandes. ¿Cuándo se habían preguntado qué significa que yo cumpla la ley? Como uno como por defecto, lo que me pidan, lo que me exijan, lo que me controlen, pero preguntarse ese tema de qué quiere decir cumplir la ley en un país como Colombia no es menor. Entonces, solo ese debate y empezar a tener claridades y, entre otras cosas, empezar a perderle el miedo y encontrar que a veces hay cosas que no son tan complicadas para efectos de cumplir la ley, por lo menos en el marco de la UDR, ¿sí? Pues ha sido supremamente positivo y yo creo que haber manejado esa metodología con los niveles de riesgo, con las evidencias, que es lo que van a ver ustedes en detalle, ha sido una forma muy interesante y muy adecuada de ver el tema. Que tiene que ver, siguiente, con precisamente lo que iba a mencionar, y es que, ¿qué encontramos aquí? Aparecen 4, si quieres ponlos de una vez. ¿Qué hemos encontrado con el Instituto Forestal Europeo?
Lo primero, la metodología permite identificar las diferencias entre sectores, tamaños y regiones, y eso es clave. Y eso tiene que ver con el tema de la debida diligencia, y ahorita lo voy a mencionar, ¿sí? Segundo, es una aproximación según el nivel de riesgo. La debida diligencia o las evidencias van a ser tan profundas como el nivel de riesgo que tenga el sector asociado a deforestación o a cumplimiento legal. Tercero, la identificación no solo de brechas, por supuesto que era de esperar que salieran brechas de incumplimiento, sino también de oportunidades, de cosas que uno dice, ve, esto es algo que es una fortaleza que hay que venderlo y hay que mostrarlo, ¿sí? Y por último, que definitivamente esto es una línea base, y este es tal vez uno de los mensajes más importantes de todo este cuento, es una línea base para un trabajo de mejora continua, de evolución. No hay que entender EUDR como que tengo la foto lista y arranqué y ya no tengo nada más que hacer. Al contrario, estoy lo mejor posible, pero tengo que seguir mejorando y tengo que seguir respondiendo algunas de las preguntas que quedan pendientes. Siguiente, por favor. Aquí un sneak preview. Me voy a chismear un poco con uno de los estudios que estamos adelantando, que tiene un doble componente. Estamos haciendo un estudio sobre cómo están preparadas las cadenas en trazabilidad, es decir, la información de origen y cómo esa información de origen está asociada a sistemas o cómo llega al destino final, ¿sí? Y esto va de la mano también con una guía que vamos a sacar para orientar precisamente al cierre de esas brechas. Eso lo estamos trabajando con Lógica, que es el representante de GS1, que es un estándar internacional, digamos, de información y de identificación. ¿Y qué encontramos? Pues que la gente tiene un alto conocimiento de la EUDR, que han estado haciendo formaciones, que están preparándose a través de las auditorías y las certificaciones, que los requerimientos de información cada vez son mayores y que hay unos niveles interesantes de georreferenciación. Esto es una encuesta, ahorita les voy a mostrar rápidamente, de más o menos 120 actores en distintos puntos. ¿Qué falta? Lo que se llaman los procedimientos, pero los procedimientos realmente son los procedimientos asociados a legalidad. Ese es como el tema de fondo. O sea, lo más rezagado es el tema de legalidad. Y si se dan cuenta, en las tres cadenas, pues es muy similar. Palma con un poquito más de avance en la mayoría de los temas. Y seguramente el tema de certificación aparece porque al estar concentrado en el mercado interno no es tan necesario como en el caso de café. Y cacao definitivamente, pues de nuevo, a nivel general es la que muestra un poco más de rezago, a pesar de que la mayoría de los actores exportadores. Entonces encontramos este panorama como de vamos bien, falta resolver lo de legalidad, es un poco la primera conclusión. Y eso nos da un promedio, si lo vemos en términos como de niveles de madurez que tiene esta escala, como de bueno, no estoy haciendo nada, estoy haciendo un poquito, pero me falta avanzar más, estoy haciendo y estoy terminando pues la tarea y ya estoy listo. Esa es como la escala de madurez, pues así muy rápidamente, pues nos da unos promedios de toda esta evaluación de los actores de alrededor del 80% para palma, el 50% para cacao y el 70% para café, que definitivamente es un buen nivel de avance en términos de la información asociada, especialmente a trazabilidad, aunque por el lado de procedimientos entra un poquito el tema de legalidad. Siguiente, por favor. Solo para que ustedes se den una idea, estos son pues, los encuestados, encuestamos casi 130 actores entre productores, operadores, asociaciones y demás. Encuestamos operadores en Europa, eso fue supremamente interesante, ahorita les voy a mostrar precisamente los resultados. Y encuestamos actores que incluso se cruzan, o sea, encontramos exportadores que exportan tanto café como cacao, entonces ahí vimos muy interesante, digamos, la composición de quienes nos respondieron. Siguiente, por favor. Y sí les quería compartir qué están pensando los operadores. Eso me parece uno de los primeros insights bien interesantes de lo que estamos viendo. Claramente hay una preparación desigual, pero media alta, o sea, de nuevo ratificamos que vamos bien, pero manda la disparidad de solicitudes de los operadores. Y lo que ya todos sabemos, empezamos a escuchar y los exportadores nos vienen diciendo desde hace un par de meses, ayúdenos a organizar los operadores. Los operadores cada uno está pidiendo lo que quiere, como lo quiere, su receta, su sistema, su no sé qué. ¿Cómo podemos hacer para organizar eso? ¿Bien? Honestamente, los que estamos trabajando en esto, creemos que lo que vamos a ver en el transcurso de estos 2 días responde en buena parte esa pregunta y debería ayudar a organizar un poco eso. ¿Qué están haciendo los operadores? Obviamente tratando de meter toda la información de coordenadas, de estandarizarla, de tenerla lista según los requerimientos de EUDR, pero más interesante, ya se han puesto metas de tener todo validado 4 semanas antes de los envíos. ¿Eso qué quiere decir?
que los envíos de noviembre que van a estar entrando en enero, pues seguramente van a tener que estar listos en octubre. Eso es por lo menos lo que están pidiendo los operadores o lo que nos están indicando ellos. ¿Qué nos dicen los mismos operadores? Que notan que sí hay una diferencia grande entre los grandes exportadores de café que tienen sus propios sistemas y los más pequeños. Entonces, poder tener una respuesta para los medianos y pequeños exportadores como la del SICA y la de proveer la información de polígonos se vuelve completamente estratégico y aumenta la competitividad de Colombia en el marco de este tema. En el caso de cacao, pues están viendo que hay una mezcla muy similar, pero definitivamente no hay normalización o no hay estandarización, ese es como el principal problema. Y en el caso de palma, claramente el tema de las certificaciones, que hasta ahora a nivel general y a nivel global es RCPO la que manda la parada, pues le abre la puerta a esquemas como el de APS Colombia para mostrar también sus bondades. Y definitivamente volvemos al tema de legalidad, por eso se vuelve tan interesante ese trabajo que vamos a revisar mañana en detalle. Y el principal punto de dolor y a la vez la primera solicitud es armonicen qué quiere decir legalidad. Claro, cuando dicen armonicen, no le dicen a quién, porque es que ese es parte del problema, ¿sí? ¿A quién le toca armonizar eso? Porque esa no es una responsabilidad incluso del Estado, valga la pena decirlo, ahorita les voy a comentar eso muy rápidamente. Eso, que haya estándares como por ejemplo un código común para identificar los productores, en Colombia se maneja la cédula o la cédula cafetera o el registro palmero, que están evolucionando hacia códigos de identificación universales, pero la cédula o el registro palmero pues no sirve en Europa, eso sirve acá, pero no sirve allá. Lo que sirve, y todos los que exportan lo saben, es un código de barras o algo por el estilo. Entonces hay que llegar a converger a esos tipos de información. Y bueno, yo creo que ahí divulgar, incluir a los pequeños, o sea, las preocupaciones de los grandes, pero yo creo que muy puntual, preparar previamente y tener claro el tema de legalidad es como el principal mensaje de los operadores. Siguiente, por favor. Bien. Rápidamente, ¿qué hemos aprendido en este transcurso? No va a haber una lista de chequeo. No la esperen. Se la puede entregar un operador, pero ya lo acabamos de decir, se lo entrega A, y la lista de chequeo es distinta, y la lista de chequeo, entonces eso es como si no existiera una lista de chequeo. Y mejor aún, va de la mano con el segundo, no va a salir una lista de chequeo del gobierno ni un certificado del gobierno. ¿Bien? ¿Y por qué es tan relevante eso? Porque la naturaleza de esta norma no es una norma que aplique entre públicos ni para gobiernos, es una norma que exige a los operadores europeos tener una cadena de suministro transparente y son ellos los que tienen que resolver cómo hacerlo. Y eso deriva en que son ellos con su cadena de suministro quienes evalúan los niveles de riesgo, establecen las evidencias y le muestran a las autoridades europeas cómo es que están cumpliendo con esto. Eso lo mencionó Eric cuando habló de cómo van a hacer los controles de las autoridades. Eso es lo que van a ver las autoridades. Si en la cadena de suministro hay suficiente información que permita identificar los niveles de riesgo y ver que la tarea está bien hecha. Entonces, por eso es que no van a existir las anteriores. ¿Qué más hemos aprendido? Y este es un bonito ejemplo de cómo el concepto de debida diligencia aplica, porque la mayoría de la gente ha pensado que la debida diligencia es para legalidad. No, la debida diligencia es para toda la UDR, incluyendo deforestación. ¿Eso qué quiere decir? Cojo el mapa, saco el chequeo, falso positivo, ¿qué hago? Oh, me asusté. Tengo la fecha de establecimiento del cultivo. Eso es debida diligencia. Tengo un dato adicional que no necesariamente es un mapa satelital que me demuestra que estoy en un cultivo agrícola que cumple los criterios de UDR, porque UDR claramente dice que los cultivos que se puedan demostrar que son de agricultura antes de la fecha de corte, pues son agricultura. ¿Bien? Y ese, así rapidito, es un ejemplo muy puntual que habla de que no es solo tener el mapa, sino también tener una debida diligencia. Lo de la UPRA. Y lo del IDEAM, por supuesto, ya lo había mencionado, pero lo de la UPRA es extraordinario. No muchos países tienen construida la información que tenemos en la frontera agrícola de Colombia con la UPRA. Tiene sus defectos y que por aquí hay unos parches de resolución y todo lo que ustedes quieran, por supuesto, pero el ejercicio es supremamente valioso y responde muchas preguntas, no solo de los temas ambientales, sino también incluso de legalidad. Y lo más bonito, que es otro aprendizaje, es geoespacializable y cuando se puede geoespacializar es más útil y más fácil hacer la consulta, porque es que vaya consiga los títulos
de todos los productores, versus coja un punto que ya tiene y mire si estaba o no dentro de la frontera agrícola. Eso hace una gran diferencia y disminuye los costos de transacción, los esfuerzos y los etcétera del caso. Y el último punto, si no estoy mal, definitivamente todo este cuento muestra que el concepto de vía de diligencia, que es flexible, ¿sí?, que no es una lista de chequeo, así como trae ese reto de entenderlo, trae una gigantesca oportunidad, y es poder tener una fórmula, un estándar, un entendimiento para ofrecérselo a los operadores y a las autoridades europeas. Ese vacío se puede llenar, y es exactamente lo que hemos estado haciendo, llenar ese vacío para tener un entendimiento, poder contarle a la gente, más o menos así es como se cumple, más o menos no, más así es como se cumple la UDR en Colombia, y así pueden usar ustedes la información disponible tanto pública como privada, como sectorial, etcétera, etcétera. Bien. Me faltaba una, la de las certificaciones, ¿sí? No podemos dejarlo a un lado. Las certificaciones, lo han escuchado en todos los escenarios, dicen, supuestamente no sirven para la UDR, porque la UDR dice que las puede tener, pero que no valen, que no reemplaza, etcétera, etcétera. Sí, pero las certificaciones también han evolucionado, y eso hay que decirlo también. Entonces, si las certificaciones se han adaptado para estar más alineados con el UDR, pues es un camino que todos sabemos que es útil. De nuevo, la norma es clarita en decir que la certificación no reemplaza la debida diligencia, pero todos sabemos que buena parte de la debida diligencia es lo mismo que uno hace para prepararse para una certificación, obtener los soportes, las evidencias, los documentos, entonces es útil. Mi mensaje para los exportadores, la fórmula ya está clara y la van a ver a lo largo de estos 2 días en detalle, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ejecutar. El que no haya todavía cogido su lista de proveedores para chequear si es cafetero, si está en el SICA, o si está cubierta por Fedepalma, o si hay alguna manera de acceder a la información desde Fedecacao, el que no haya empezado por ahí, pues a 4 meses de empezar, estamos un poquito tarde, porque si ni siquiera sé cuáles son mis proveedores y si tengo los polígonos, pues mucho menos de ahí en adelante. Entonces la primera tarea es mire su lista de proveedores, si los tiene claritos y qué información tiene. Y de ahí empiece, listo, veamos si puedo tener los polígonos y si no los tengo, cómo los puedo conseguir. Si no, que me da la deforestación y si no, pues veamos qué tengo en términos de legalidad. Esperamos que lo que vamos a explicar de legalidad, que mañana Javier y hoy Frederick nos va a compartir un poquito sobre eso, nos va a permitir tener una idea, pero todavía están pendientes de publicar las guías, pero que sea suficiente como para poder empezar a actuar. O sea, parte del tema no es como esperemos hasta el final, ya hay suficiente información para empezar a actuar. ¿Y qué nos falta más como para tener claridades en general de lo que nos falta en otros frentes? Precisamente terminar esas guías, que era lo que estaba mencionando, tener los cambios de cobertura del IDEAM adecuados a los temas de UDR, estamos trabajando con el IDEAM en eso, esperamos que a final de año haya un producto por lo menos para café. ¿Qué esperan los operadores? Sin duda, mayor claridad de lo que esperan los operadores y qué esperan las autoridades competentes. Entonces, para eso, y con esto cierro, espero, creo que si no me acuerdo mal de mis diapositivas, esta es la última, sí. Para eso, ¿qué tenemos previsto hacer? Siguiente, por favor. Lo primero, pues contarle a todo el mundo lo que estamos haciendo, que es lo que estamos haciendo hoy, pero esto hay que seguirlo haciendo en todos los actores. Pero lo más relevante es que en un mes exactamente vamos a ir un grupo con las federaciones, con el gobierno, a contactar a los operadores y las autoridades competentes a echarles el mismo cuento. A validar con ellos que tenga aceptación de que es una herramienta útil sobre lo que Colombia está preparando de cara a apoyar el proceso de UDR, porque no hay que olvidar que el responsable son los operadores europeos, ¿sí? Pero pues todos sabemos cómo funcionan las cadenas de suministro, entonces, y sabemos dentro de esa encuesta que no les mostré más detalle, pero también están los operadores que dicen, yo estoy esperando que el exportador me entregue toda la información. Por supuesto que también hay respuestas de ese estilo. Así que, y finalmente, pues nada, ya arrancar, o sea, como les dije, octubre, noviembre ya empezamos a ver los primeros envíos y hay que empezar a monitorear a ver eso cómo funciona. Esto es lo que se viene y esperamos precisamente con eso cerrar como este ciclo de mostrar no solo a los actores nacionales, sino también a los de interés en Europa, qué es lo que Colombia está haciendo en el marco de todo este trabajo y creo que con esto termino. Sí, me la sabía. Muy bien, muchísimas gracias.
Como les dije, esto era una aproximación muy general, pero creo que un buen abrebocas para lo que vamos a estar viendo a lo largo de las jornadas de hoy y mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Excelente presentación. Creo que a todos nos queda mucho más claro de dónde venimos y para dónde vamos y qué nos hace falta. Les recordamos a todos que la grabación de este evento va a estar disponible en YouTube. Les enviaremos, por supuesto, el link para que puedan consultar toda la información cuando lo necesiten. Y para continuar con este primer bloque de panorama general, le doy la bienvenida a Andrés Felipe Castellanos. Él es el gerente de exportaciones para agroalimentos de ProColombia. Él nos va a contar la importancia del reglamento para el panorama comercial de nuestro país. Muchas gracias. Buenos días para todos. Un gusto estar acá compartiendo este espacio que yo creo que es muy interesante ver la evolución, lo que nos contaba ahorita Juan Fernando. De hecho, desde ProColombia tuvimos la oportunidad de dar los primeros pasos en tratar de conocer eso que iba a ser todo este reglamento. Él contó muy bien esos primeros momentos de pánico, de desconocimiento, y yo creo que es una alegría para todos los actores públicos y privados que hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto, ver la evolución que tenemos hoy. Yo creo que sentirnos preparados, lo que nos mostraron nuestros primeros panelistas, muestra que hemos hecho la tarea. Seguramente hay temas pendientes, ya prontamente lo vamos a aprobar en los despachos, como nos mencionaban ahora en el último cuarto del año, en el último trimestre del año, pero creo que debemos partir de la satisfacción de un trabajo bien hecho, de un trabajo público y privado que a veces en nuestro país es difícil de consolidar, de tejer, de poner de acuerdo las asociaciones, las empresas, los gremios, el gobierno, las instituciones y la suma de capacidades que hoy creo que reflejan este buen momento. Sin duda tendremos muchos retos todavía que afrontar y creo que eso que esperamos, nosotros desde ProColombia tuvimos la oportunidad de presentar uno de los primeros proyectos a Olinvest Verde, donde como resultado sacamos unas primeras guías. Creo que fueron unos primeros aportes, unos primeros granos de arena para poder empezar a entender mejor lo que hoy ya entendemos. Hoy ya en 4 diapositivas podemos entender lo que para nosotros antes era una caja negra, que era toda esta legislación. Y la buena noticia también, que es algo de lo que les vamos a presentar hoy, es cómo están las exportaciones de estos sectores al mundo. En general, las exportaciones de agro se han comportado muy bien en los últimos años. Sin duda, el mercado europeo es uno de los mercados claves para estas exportaciones. Y cómo a través de estos trabajos pues debemos o mantener el ritmo de lo que les voy a mostrar o tal vez tratar de crecer más si somos capaces de, como creo que lo estamos haciendo, de convertir el cumplimiento de las normas del Pacto Verde en una oportunidad, en una fortaleza de nuestro país frente a los competidores. Y bueno, ya vemos lo que además de eso está pasando, por ejemplo, en el mercado del cacao también durante más de un año y medio en términos de precio y lo que pasa en África. Así que creo que son muchas las oportunidades que podemos seguir aprovechando. Bueno, en ProColombia, de pronto para los que no nos conocen, además de la presencia que tenemos en nuestro país y en las regiones, tenemos presencia en varios lugares del mundo. De hecho, aprovecho para echarles la cuña que hoy y mañana estamos en la macrorrueda en Osaka, en el marco de la Expo Osaka, un grupo de exportadores colombianos, muchos de ellos de agroalimentos, están buscando y construyendo oportunidades en Japón con compradores de Asia en general. Y a través de este ejercicio y en especial en la Europa, pues también hemos estado apoyando y estamos trabajando también para apoyar la misión que nos acaban de contar prontamente en Europa, a través de nuestra oficina de España, de Francia, de Alemania, de Italia, y apoyando, como digo, desde antes este importante proceso. Es para… Sí. Dale. Entonces, lo primero que es muy importante en general es, y siempre recordar, digamos, lo que es hoy. Otra noticia, digamos, yo creo que cada quien puede evaluar que si es buena o relativamente buena, pero el hecho es que en el primer semestre de este año, por primera vez durante 100 años, las exportaciones no tradicionales, perdón, las exportaciones no mineras superan el valor
supera el de las exportaciones mineras. Eso tiene un montón de explicaciones, pero yo creo que más allá del juicio de valor per se, es el símbolo realmente de muchos sectores, en especial el agroalimentario, que ha venido creciendo de manera muy rápida. Ahí sabemos cuál ha sido el crecimiento del café, por ejemplo, tanto en volumen como en valor, que ha sido el principal jalonador de este crecimiento. Pero más importante, eso quiere decir, hoy ya tenemos realmente unos sectores agroexportadores que vienen a buen ritmo, que falta mucho trabajo por hacer y tenemos en algunos sectores algunos retos más que en otros por enfrentar, pero venimos a un excelente ritmo. Ustedes ven, esa gráfica lo que muestra son las exportaciones totales sumadas no mineras, los agroalimentos como un poco más del 52%, eso fue para el 2024 de las no mineras, y con un crecimiento del 57% frente al 2018. Esta gráfica de un poco más de 5 años lo que muestra es ese comportamiento y cómo en estos 5 años hemos duplicado el valor exportado y hemos más que duplicado el volumen exportado de los productos agroindustriales. Acá también contamos, digamos, el sector de flores, pero viene con un crecimiento realmente importante, tanto en valor como en volumen, y eso es algo que queremos resaltar en este espacio. ¿Y qué exportamos? Yo acá, de hecho, un dato que les quiero dentro de todas estas tablas resaltar es, si ustedes ven en el año 2020, que exportamos 7.812 millones de dólares en productos agroindustriales y 5.6 millones de toneladas, cómo en el año 2024 y cómo ha sido el comportamiento de los precios, exportamos un poquito más, 5.7 en volumen, 5.7 millones de toneladas, pero 11.410 millones de dólares. O sea, cómo dentro de la estructura del comercio mundial y las expectativas, digamos, de precios en los diferentes sectores, y lo que de nuevo ha sido el tema del café, esa diferencia ha sido muy importante y muy importante en los beneficios económicos que ha traído a los productores, a la cadena de valor, a los exportadores a nivel nacional y pues claramente también a nivel internacional. ¿Y qué exportamos? Pues básicamente café, un 30% de las exportaciones son de café por 3.390 millones al cierre del año pasado, flores frescas 2.330, banano, superamos los 1.000 millones que siempre había sido uno de los retos del sector, 1.084 millones de dólares, frutas frescas 585 millones de dólares, un poco el reto de lo que nosotros planteamos y creemos que debe pasar con los sectores es qué acciones de corto o mediano plazo deberíamos desarrollar para que estos sectores que están sobre los 600 millones de dólares se aproximen a los 1.000 millones de dólares, porque sin duda Colombia frente a otros países de la región todavía tiene un enorme potencial de crecimiento y Europa, y probablemente, como lo digo, logrando que estas reglamentaciones estén a favor nuestro, como lo venimos haciendo, debería disparar. Obviamente pues tenemos temas productivos, temas de innovación, ahora vamos a ver rápidamente algunas muestras de producto, para poder llevar estos productos como las frutas, que han crecido muy rápido, en especial el aguacate. Hace 18 años no exportábamos aguacate, hoy estamos cerca de los 300 millones de dólares, crezcan de una buena manera. Después tenemos el aceite de palma con 551, derivados de café, que son pues estos otros productos industrializados del café con 491, el azúcar y la confitería de azúcar, ahí aparece ya uno de los primeros productos industriales como tal, con 283 millones. Este es el principal portafolio de exportaciones que tiene nuestro país, que en general ha tenido un comportamiento muy interesante, con algunas digamos disminuciones como en el caso de aceite o los derivados del café, o el azúcar, que también tiene unas explicaciones muy interesantes frente a, son industrias, por ejemplo el aceite o el azúcar, que tiene muchas aplicaciones industriales, que tiene un mercado nacional también muy importante y que no necesariamente evidencia, digamos, una mala situación de ingresos del sector. Lo que hace un poco es, seguramente el mercado nacional tuvo un mejor comportamiento que el mercado internacional. Y acá podemos ver la importancia de Europa y de Estados Unidos también. Sin duda, por eso la visión, digamos, de política económica es mantener las relaciones con Estados Unidos, pero sin duda también diversificar, porque hoy tenemos una concentración muy importante en el mercado norteamericano para los agroalimentos,
el 40% de nuestros productos van a Estados Unidos, el 40% de las flores, el 28% del café, el 4% del banano y bueno, el 4% de los derivados del café. Después aparecen los países de la Unión Europea, Bélgica, como uno de los principales puertos de entrada, digamos, no solo marítimos, sino también de todos los actores clave que hay en la distribución de productos alimenticios en Europa. Bélgica nos compra el 52%, estos datos son con el corte del 2024, el 52% del café verde, el 35% del banano, el 4% de las frutas. Países Bajos, con 500 millones de dólares, nos compra el 40% de las frutas frescas, ha sido un gran hub para el aguacate, pero también para la gulupa, etc. Voy a avanzar un poquito más rápido de estos detalles, pero de esta diapositiva lo importante es, claro, tenemos una concentración muy importante en Estados Unidos y pensamos que Europa sin duda debe ser una de las respuestas a una mayor diversificación de nuestro agro colombiano en el mundo. Si quieres darle a la siguiente, que esta es un poquito parecida. Acá es uno de los datos importantes que yo les contaba. Vean la concentración de las exportaciones a Europa, básicamente lo que exportamos son agroalimentos. Y el 22% de las exportaciones de agroalimentos van a Europa. Esto de nuevo lo que significa es un mercado indispensable, es un mercado con una dinámica muy interesante y que como lo planteábamos y con la preparación que hemos tenido, debemos crecer nuestra participación en cada una de las categorías, en especial las que están reguladas con el Pacto Verde. Dale. Vamos a entrar un poquito en cada uno de los productos, empezando por el cacao, que yo creo que es una de las grandes apuestas y todavía grandes promesas que tenemos, si bien hemos crecido a una tasa de producción muy interesante y la industria a nivel nacional también lo hace, las exportaciones vienen creciendo, pero creo que el mundo espera y tenemos la capacidad de vender más, tanto materias primas como productos industrializados. En la primera gráfica lo que ustedes pueden ver es una expectativa de lo que sea el crecimiento de la demanda o de las ventas de la confitería de cacao en Europa. Se esperan para el año 2028 $75.000 millones, con un crecimiento del 4% de confitería de cacao en Europa y un 5.6% de confitería de cacao en el mundo, un ritmo muy interesante, además en el marco de, digamos, de las dinámicas económicas de estos países. Productos que cada vez requieren más temas de certificaciones, ya el consumidor está cada vez más acostumbrado a las certificaciones, cada vez tienen más potenciales clientes, bien sea de Fairtrade, de Rainforest, y se vuelven cada vez una obligación, es decir, casi que todos los mercados empiezan a tener estos requisitos de certificaciones internacionales. Grandes jugadores y un poco la torta de cómo está distribuido la confitería en Europa principalmente, donde las tabletas de chocolate mandan, digamos, la parada con las barras de chocolate como tal. Aquí devuélvete por favor, unos productos sacamos y que tienen unas características muy interesantes en términos de orígenes, en términos de certificaciones, en términos de sabores, tal vez también ver un poco el tema de los precios, de cómo el mercado internacional reconoce hoy el valor de estos productos, algo que en Colombia también hace tiempo venimos trabajando y yo creo que tenemos que seguir reforzando toda la industria de medianos empresarios de bean-to-bar que puedan llevar producto terminado hacia Europa, porque esta es una de las principales tendencias que tenemos en el mercado. Dale. Y acá podemos ver las importaciones de Europa como tal, en las diferentes líneas, desde cacao en grano, derivados de cacao y confitería de cacao. Lo que más importan ellos son los derivados de cacao, pues tienen unos procesadores como los mismos muy grandes, de alrededor de $20.000 millones de productos de derivado de cacao, seguido por la confitería de cacao y el cacao en grano. Los importan principalmente los derivados Alemania, Bélgica, Francia, el cacao en grano Países Bajos, Alemania, Bélgica y la confitería Alemania, Francia y Países Bajos. Ahí vemos que Costa de Marfil, Nigeria y Camerún pues son los grandes proveedores de grano y ya entre ellos pues sí empieza todo el comercio de diferentes derivados como tal. El crecimiento es muy interesante,
porque la variación de las importaciones fue del 54% y son el 52% del mercado mundial de cacao. Entonces, sin duda, ahí tenemos que estar y por eso yo decía, creo que ese es el sector con mayor potencial, con mayor espacio que podemos llenar, porque en café pues ya tenemos una posición muy importante y en aceite de palma, que lo vamos a ver ahora, pues creo que tenemos unos retos como industria muy importantes que seguir trabajando, porque pues las importaciones general del aceite de palma vienen disminuyendo. Dale, yo creo que voy a pasar por el tema del tiempo a cafés y sus derivados. También el café tiene unas perspectivas de crecimiento muy importantes para llegar a los 44.000 millones de dólares en Europa en el 2028, una tasa de crecimiento del 2.5%, con unas tendencias de consumo también muy interesantes donde el café molido tiene el 62% del mercado, el café instantáneo el 25% y los granos de café el 13%. Las certificaciones y los grandes jugadores están ahí. Desde Colombia yo creo que tenemos y hemos estado también en compañía de la cooperación en varias iniciativas para dinamizar nuestro café tostado y molido en origen, pero pues es un reto competir con estas marcas y sobre todo con la tendencia en expreso en el mercado mundial y en especial en Europa. Aquí también algunos productos de tendencia que traemos como punto de partida de la conversación, de lo que es hoy el café, no solo digamos como un tinto, un americano, sino bebidas frías, lo que hablábamos de Nespresso, pero esto es ya con cápsulas compostables de papel, bebidas RTD, entre otras. Ahí creo que Colombia en su industria en general tiene una oportunidad importante de innovar, de sacar nuevas líneas de negocio en especial con base a la calidad de nuestro café. ¿Dale? Este mercado que también viene creciendo al 16%, esto es muy interesante, si ustedes ven las cifras de crecimiento en el corto plazo, son cifras de doble dígito en un mercado que ahora también en el caso del café es el 50%, el 45% del mercado global. Tenemos una competencia pues muy grande en términos de verdes y de verdes robustas como el caso de Brasil y de Vietnam, porque la gran masa del mercado es el mercado industrializado que hacen las marcas que veíamos en la diapositiva anterior. Nuestro café es muy usado en esas mezclas para darle sabor y calidad. Y tenemos ahí pues una competencia importante que habrá que ver cómo se dinamiza en el marco de la estructura arancelaria que Estados Unidos ha, digamos, impuesto recientemente. En derivados, Alemania, Suiza, Italia, pues son muy importantes, pasa lo mismo, eso pues creo que lo vemos históricamente, cómo en las materias primas están los países del sur global y en los procesados está principalmente los europeos y yo sí pienso que el reto sigue siendo cómo vamos ingresando marcas propias de a poco, trabajos como el que ha hecho Juan Valdés en el mercado global, en el mercado de Europa. Dale, si quieres darle a la siguiente. Y quería que viéramos el caso de aceite de palma, porque acá creo que sí tenemos y la industria global, liderada por Indonesia, Malasia, pues tiene un reto muy importante porque a diferencia de los otros dos productos, la proyección de ventas es inferior. Acá el crecimiento, o más bien el decrecimiento estimado de 2028 es de 1.5% en Europa, aunque la tendencia global es que siga creciendo. También de tiempo atrás sabemos todos los efectos que ha tenido de alguna manera de mala prensa, de mala percepción, de competencia, no sé si la palabra es no leal, de las otras industrias que también aportan aceites comestibles al mercado europeo, pero el hecho es que ahí hay un reto muy importante de hacer crecer, de seguir posicionando. Hemos tenido la oportunidad también de trabajar con Fede Palma y sus instituciones en todo el tema de sostenibilidad principalmente, pero también de los beneficios nutricionales, porque pues de tiempo atrás son años y años de digamos, mala prensa que ha tenido el aceite de palma que efectivamente está afectando su consumo. Acá tenemos algunos productos que tomamos, digamos, en la investigación que hicimos preparando este ejercicio, que tienen, por lo que vemos, y lo tienen supermercados como Carrefour, productos que buscan transmitir
componentes o un posicionamiento más natural, más saludable, aceites de palma rojos sin deforestación, aceites de palma roja no refinado, en fin, productos que están más en línea, o por lo menos también en su comunicación, con ese consumo saludable, con un consumo diferente a la percepción que en general que hay de los aceites. Y yo creo que esas líneas pues hay que seguir trabajando en el consumidor para que, además del cumplimiento, porque eso también creo que es muy interesante y es el sector que de tiempo atrás, también nos lo contaban en las anteriores presentaciones, viene cumpliendo, porque la sostenibilidad ha sido uno de los principales diferenciales de nuestro aceite colombiano durante años, esté sufriendo en general la categoría, donde pues sin duda Malasia e Indonesia son los grandes líderes, venga sufriendo un poco en términos de consumo. Dale a la siguiente. Estos son pues los datos de exportaciones, como ven, tiene un comportamiento diferente a los productos de café y cacao que veíamos anteriormente. Acá son 7.500 millones de dólares, pero que vienen en una variación negativa del 16%. Son el 16% de la Unión Europea los importadores mundiales de aceite. Principalmente importan aceite de palma más que aceite de palmiste. Los proveedores, como lo hablábamos, Indonesia y Malasia principalmente, y Países Bajos ya un reexportador de lo que trae en especial de estos países algo de Colombia. Y yo creo que acá, como digo, el reto es cómo, entre otros elementos de la estrategia, podemos hacer que nuestro aceite siga creciendo, se diferencie. Obviamente esos grandes volúmenes que marcan esa tendencia pues son los volúmenes que vende Indonesia y Malasia. Yo creo que ahí también en este marco de normatividad nuestro aceite debería poder tener un potencial mucho mayor en las exportaciones. Dale. Y las exportaciones colombianas de aceite vienen, como lo decía, también decreciendo un poco en la línea de el consumo general. Principalmente exportamos a Países Bajos, Italia y España el aceite de palma, y de palmiste también a Países Bajos, España e India. Para el 2024 fueron 116 millones de dólares con una variación negativa del 28%. Sin embargo, hay una recuperación. Digamos que el aceite de palma tiene un ciclo muy complejo, digo yo, de prospectar, porque ya en el inicio del año hay una recuperación muy importante, llegando en el caso de aceite de palma a 107 millones de dólares. Ahí vemos ese componente como en la primera parte del año del 24 exportamos 31 millones de dólares y para el primer semestre de este año estamos en 107 millones de dólares. Entonces, sin embargo, si uno ve estos últimos 5 años, pues la tendencia general es negativa. Y para terminar, yo pues resalto con lo que empecé. Creo que el trabajo que se ha hecho a través de los gremios, toda esta unión público-privada para enfrentar lo que al principio era una caja negra, un riesgo enorme y un susto, digamos, importante tanto para los productores como para los exportadores. Creo que por lo que hemos visto, los especialistas lo saben y obviamente ahora van a empezar ya las pruebas reales. Tenemos los riesgos relativamente controlados. Esperamos que la respuesta de los operadores, los compradores, sea tener más productos colombianos en su portafolio, aumentar sus compras, gracias, como digo, a este trabajo de entidades como Agricultura, como el Ministerio de Medio Ambiente, el IDEAM, UPRA, ya varios los hemos mencionado, los gremios, los principales representantes de los sectores regulados. Dale. Y también resaltar, porque todo esto también parte de la capacidad legislativa que ha existido de tiempo atrás, como la Ley 2811 del 74, pero sobre todo los reglamentos nuevos que se están tratando de poner al día, no solo en respuesta al Pacto Verde, sino realmente en una conciencia, digo yo, genuina de respetar el medio ambiente, de crearlo como un bien público de nuestro país, y tenemos todo un portafolio de legislación nacional forestal muy importante, más mecanismos complementarios como los acuerdos de cero deforestación que también han ayudado a que
el Pacto Verde de alguna manera no nos tomara tampoco por sorpresa y que por el contrario lo que nos permitiera hacer es tener unas plataformas legales también para reaccionar muy rápido como pienso que lo hemos hecho. Y acá tenemos algunos de los sellos, como lo decía el sector palmero de tiempo atrás con su estrategia de sostenibilidad, la Palma Sostenible de Colombia, el sector cafetero con todos los temas de trazabilidad y el detalle de conocimiento de las 500 o más, 540.000 familias que hacen parte del sector. Y yo creo que una muy buena noticia, porque cuando empezamos todo este proceso, el sector con tal vez menos información disponible sobre la mesa era el sector de cacao, y también los avances que se ha tenido en el sector de cacao son muy importantes. De hecho, creo que ahí, como lo decía, es donde una mayor oportunidad, en la medida que tengamos una mayor producción, vamos a tener para aumentar nuestras exportaciones agroalimentarias a Europa. Y eso era lo desde Procolombia les queríamos contar. Muchas gracias. Mi mensaje final es, digamos que las exportaciones están funcionando muy bien. Creo que el aceite es el que hay que revisar y, como digo, eso tiene muchas explicaciones. Sí hay un descenso y la proyección hay un descenso en el consumo en Europa, pero en ese agregado tan grande que son las importaciones de Indonesia y Malasia, pues sin duda nuestro aceite puede tener una cabida diferente y un diferencial. Entonces, pues la plataforma está dada, las cifras nos acompañan, creo que el reto es como mínimo mantenerlos y que estas iniciativas públicas y privadas sigan creciendo y aumentando nuestras exportaciones en general y las agroindustriales en particular. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés Felipe. Muy necesario este panorama comercial y los números que necesitábamos entender para ver cómo se va a mover el mercado del café, el cacao y el aceite de palma en los próximos años en el marco del EUDR. Agradecemos a todas las personas que están conectadas vía streaming. Son las 10:30, vamos a hacer un pare para que tomemos el refrigerio. Les pedimos por favor que nos ayuden con el control del tiempo. A las 10:40 volvemos para los que estamos presencial y los que están acompañándonos de manera virtual. 10:40 regresamos a ustedes presencial, los invitamos a pasar a un refrigerio aquí en la terraza y ya volvemos para continuar con esta agenda académica que empezará con el entendimiento de la diligencia de vida. Muchas gracias.